Las crónicas del Poasón. 19 de noviembre de 2022. La nueva izquierda. Poca gente negaría hoy en día que la izquierda marxista que dio origen a la Unión Soviética en 1917 es una ideología política caduca que ya pertenece al pasado. Aunque algunos nostálgicos podrán argumentar que todavía sobrevive, de alguna manera, en el régimen comunista dinástico de Corea del Norte o, quizás, en el régimen castrista que todavía gobierna en Cuba. Esta izquierda marxista la vamos a denominar aquí como antigua izquierda o vieja izquierda, entre comillas, para diferenciarla y contraponerla a la nueva izquierda, entre comillas, que da título a este video, con la intención de tratar de demostrar la tesis de que ambas izquierdas no se parecen en gran cosa, más allá de la parte izquierda, entre comillas, de sus nombres. Más aún somos de la opinión que la nueva izquierda, también denominada como neomarxismo, entre comillas, no es más que una herramienta empleada desde hace ya, al menos 2 décadas, por advenedizos desaprensivos para infiltrarse con reconocible éxito en los sistemas políticos de las democracias occidentales, entre comillas, con la intención última y fundamental de conseguir medrar a costa de los dineros públicos. Estos neomarxistas, entre comillas, no se parecen en nada a los antiguos comunistas marxistas-leninistas revolucionarios de comienzos del siglo XX en Europa, o de finales de los años 1940 en Asia, o de comienzos de los años 1950 en Iberoamérica, que luchaban por la causa de la emancipación socioeconómica de la mayoría proletaria obrera o campesina de sus respectivos pueblos. Era esta una causa real y justa, al menos en teoría, aunque en la práctica solo pareció cumplirse en la Unión Soviética, durante el período del gobierno de Nikita Khrushchev entre 1953 y 1964 para, finalmente, desvanecerse paulatinamente hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991, fecha esta considerada como la de la defunción, entre comillas, de la vieja izquierda. Estos neomarxistas no están, para nada, interesados en la emancipación del proletariado de los pueblos. Ellos a lo que aspiran es a infiltrarse en la élite política que se ha creado al calor de las democracias occidentales para participar, en su propio beneficio, de los exagerados privilegios socioeconómicos que esta élite se ha ido abrogando. El modo operativo de estos neomarxistas ha quedado bien descrito, quizás involuntariamente, por una vieja integrante del PSOE español cuando declaró algo así como que, puesto que los dineros públicos son de todo el mundo, en realidad no son de nadie, entre comillas, y por lo tanto, quedan disponibles para que nosotros, los políticos en el gobierno, nos los robemos. Esto último no lo llegó a decir la vieja política socialista, sino que lo hemos añadido nosotros, a tenor de la corrupción y el despilfarro típicos de todos los gobiernos del PSOE que ha tenido que padecer España. En el caso de la vieja izquierda, la idea central de Marx era que la clase empresarial capitalista de finales del siglo XIX se había enriquecido exageradamente mediante la aplicación de la tecnología de la revolución industrial, pero que a la vez también había arrastrado del medio rural hacia las ciudades a una muy grande masa de población para servirle de mano de obra de sus actividades fabriles ubicadas en las ciudades. Esta población obrera estaba mal remunerada y peor alojada en unos barrios pobres que habían crecido de manera caótica en las anteriormente pequeñas ciudades. El resultado había sido la creación de una muy grande y muy pobre masa de población citadina, que se hacinaba en unos improvisados e insalubres barrios obreros para tener que vivir en unas condiciones aún peores de las que habían imperado en el medio rural pobre antes de la revolución industrial. Esta nueva población urbana pobre pasó a ser denominada el proletariado, entre comillas, y a sus integrantes, la clase proletaria, entre comillas. En aguda contraposición con el proletariado se encontraban los empresarios propietarios de las fábricas en donde trabajaban los proletarios.
Los empresarios propietarios pasaron a ser denominados como la burguesía, entre comillas, sus fábricas como los medios de producción, entre comillas, los medios financieros para establecer y mantener funcionando a los medios de producción como el capital, entre comillas, y al conjunto completo como el sistema capitalista, entre comillas, o más brevemente como el capitalismo, entre comillas. Esta gran concentración urbana de población proletaria obrera contrastaba agudamente con la pequeñez de la población burguesa propietaria de los medios de producción en donde trabajaban, o eran explotados, entre comillas, los obreros proletarios. De esta manera quedaba establecida una situación crecientemente explosiva a la espera de que alguna eventual incidencia sirviera de chispa para encender la rebelión proletaria que iba a acabar con la burguesía explotadora. De aquí Marx pasó a pronosticar que el sistema capitalista burgués estaba condenado a su eventual autodestrucción por causa de la creciente e insoportable desigualdad socioeconómica que engendraba. Este colapso del capitalismo sería un proceso más, o menos, violento que daría paso a lo que se denominó como la dictadura del proletariado, entre comillas, mediante la cual la nueva dirección de la clase proletaria se haría con la posesión y el control de los medios de producción para reorganizarlos y ponerlos a funcionar en beneficio de la clase proletaria mayoritaria. De esta manera, eventualmente, se alcanzaría una situación de estabilidad socioeconómica basada en la justicia social, entre comillas, consistente en concederle a cada individuo una cantidad de recursos acorde con sus necesidades, lo que conduciría al progreso de la nueva sociedad socialista, entre comillas, hacia unos niveles de bienestar nunca antes alcanzados por la humanidad. De este estado final utópico de la denominada revolución, entre comillas, socialista, es al que sus críticos le dieron el nombre de paraíso comunista, entre comillas. La historia ha demostrado que las profecías de Marx respecto al colapso del sistema capitalista o al paraíso comunista no se cumplieron, al menos hasta el día de hoy. En cambio, la de la dictadura del proletariado sí que se ha cumplido, en todos los casos, aunque solo con respecto a lo de la dictadura, pero no con respecto a lo del proletariado. Las razones del no cumplimiento de las predicciones de Marx han sido ampliamente discutidas por un gran número de estudiosos. No vamos a analizarlas aquí por razones de brevedad. Solo nos limitaremos a opinar que una razón fundamental ha sido la de que se oponían a la naturaleza humana. La burguesía, en general, no se dejó arrebatar pasivamente sus posesiones por las que había invertido tanto esfuerzo y tantos recursos. El triunfo de la revolución bolchevique en Rusia requirió de una cruenta guerra civil. El triunfo de la revolución maoísta en China requirió de otra guerra civil. El intento de revolución comunista soviética del Frente Popular Español se frustró tras perder la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Los intentos de revoluciones comunistas en Italia y en Alemania se saldaron con la creación y el ascenso al poder de los regímenes simétricos al comunismo del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. El paraíso comunista no se alcanzó en ningún caso. Todas las revoluciones comunistas no progresaron más allá del estadio, supuestamente preliminar, de la dictadura del proletariado, de nuevo entre comillas, de Marx. Todas condujeron al establecimiento de dictaduras totalitarias basadas en la aplicación de una estricta ideología, o de la fuerza bruta, sobre, o contra, el proletariado al que declaraban defender. Todas fueron comandadas por líderes despiadados que se habían impuesto mediante una lucha a sangre y fuego contra sus rivales. Todas condujeron al progresivo empobrecimiento de la población. Todas condujeron al progresivo aborregamiento, por las buenas o por las malas, de la población. Entre todas se les acusa de haber provocado, directamente o indirectamente, la muerte de, al menos, unos 100 millones de personas. Pese a lo anterior, las dictaduras comunistas también consiguieron algunos éxitos sobresalientes.
La dictadura soviética fue la legítima responsable de la destrucción del nazismo, después de una lucha a vida o muerte entre 1941 y 1945, y que se le recuerda como una de las más salvajes de la historia militar de la humanidad. La dictadura soviética también fue la iniciadora de la exploración espacial, al conseguir poner en órbita al primer satélite artificial, entre comillas, en 1957, al primer cosmonauta, entre comillas, en 1961, y al realizar el primer paseo espacial, entre comillas, extravehicular, en 1965. También, la dictadura comunista vietnamita expulsó, por la fuerza, de su territorio a las potencias colonialistas occidentales, primero la francesa en 1954, y después la estadounidense en 1976. Pese a todo lo anterior, la vieja izquierda se considera que falleció, entre comillas, en 1991 cuando se desintegró la Unión Soviética, por razones inicialmente económicas y finalmente políticas. Sin embargo, ya desde los años 1920, recién establecida la Unión Soviética en 1917 y recién terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, había intelectuales preocupados por la incapacidad del marxismo en realizar su revolución comunista en las naciones industrializadas europeas y norteamericanas, donde según las ideas de Marx, debería de ser más fácil hacerlo, al albergar las mayores poblaciones de obreros industriales. Con sus elucubraciones y sus escritos estos intelectuales sembraron las semillas del actual neomarxismo. Dos de estos individuos o grupos intelectuales fueron Antonio Gramsci, en Italia, y la Escuela de Frankfurt, primero en Alemania y después en los USA. Antonio Gramsci había nacido en la isla italiana de Cerdeña en 1891 en el seno de una familia de humildes maestros de pueblo. Ya desde niño había mostrado tener una aguda inteligencia, así que consiguió emigrar a la ciudad de Turín, en el corazón industrial noritaliano para realizar estudios universitarios. Sin embargo, pronto Gramsci se vio poseído por la ideología comunista y cambió sus estudios universitarios por el periodismo, con el fin de ayudar a divulgarla en Italia. Visitó la recién nacida Unión Soviética para conocer desde adentro, entre comillas, a la revolución comunista rusa. De vuelta en Turín, entró a trabajar como obrero en la fábrica de automóviles Fiat de la familia empresarial Agnelli, con la intención de ayudar a reproducir la revolución comunista entre la clase obrera industrial italiana. Contribuyó a la creación dentro de Fiat de los denominados consejos de fábrica, entre comillas. A medida que la agitación obrera italiana crecía, Gramsci fue ganando en notoriedad. En 1919 y 1920 esta agitación llegó a tales niveles como para asustar a la clase empresarial italiana que consiguió que los consejos de fábrica fueran prohibidos. Como respuesta en 1921 los movimientos obreros comunistas, socialistas y anarquistas consiguieron desatar la huelga general obrera. La situación sociopolítica se hizo tan inestable que en 1922 el rey italiano Víctor Manuel III le encomendó el gobierno de Italia a un dirigente político radical anticomunista llamado Benito Mussolini, con la esperanza de que estabilizara la situación. El resto es historia. Mussolini, empleando los mismos métodos violentos y coercitivos que los bolcheviques rusos habían usado para imponer su revolución comunista en Rusia, terminó apoderándose del poder absoluto italiano, hasta convertirse en el duce, entre comillas. Había nacido el fascismo, un régimen social, político y económico simétrico del comunista con una ideología igual de totalitaria, impositiva y violenta que la comunista de Marx y de Lenin. Una especie de reflejo en el espejo, entre comillas, del comunismo, cuya principal diferencia con este era la de no basar su socialismo totalitario en la ideología marxista-leninista, sino en el criterio y la autoridad de un líder supremo, inspirado en la figura histórica del Julio César del ocaso caótico de la República Romana.
Mussolini se dedicó enseguida a imponer su idea de orden en el caos italiano a trancazo limpio. Gramsci intentó oponérsele desde su modesta tribuna de periodista comunista para solo conseguir ser detenido y encarcelado en 1926. Gramsci pasó casi todo el resto de su corta vida en la cárcel, ya que fue excarcelado en 1935 para fallecer poco después en 1937. Paradójicamente, fue en la prisión donde Gramsci pudo encontrar, en la soledad de su celda, la tranquilidad y el tiempo para redactar sus hoy en día célebres cuadernos de la cárcel, entre comillas, como él decidió titularlos. Después de la muerte de Gramsci en 1937, los cuadernos de la cárcel fueron publicados y consiguieron ir ganando creciente popularidad, sobre todo a partir de los 1960, hasta llegar a ser hoy en día, junto con la filosofía de la Escuela de Frankfurt, la Biblia, entre comillas, del neomarxismo. Gramsci y la Escuela de Frankfurt no colaboraron ni se influyeron el uno a la otra. Siguieron caminos independientes, pero paralelos, en la revisión crítica del marxismo, y llegaron a conclusiones similares. Aunque podría decirse que las ideas de Gramsci son más de tipo político, concebidas como una metodología para cimentar y atornillar a los regímenes neomarxistas en el poder, y han tenido mayor influencia en las izquierdas iberoamericanas, en particular, y tercermundistas, entre comillas, en general, mientras que las de los de Frankfurt son más concernientes a lo social y han tenido una mayor influencia en el primer mundo, entre comillas, desarrollado anglosajón y europeo occidental. Son principalmente debidas a los de Frankfurt. La ideología de género del movimiento LGTBXYZ etc., la ideología misandria del feminismo tóxico, la destrucción de la familia tradicional, la destrucción de la identidad nacional, la destrucción del cristianismo, el globalismo, el transhumanismo, el indigenismo, el racismo, el climacatastrofismo, el multiculturalismo, el migracionismo, el inclusionismo, el político correctismo, y en general toda esa basuraísmo, entre comillas, con la que la triple M progre nos bombardea, un día sí, y el otro también. Por otra parte el segundo mundo, entre comillas, comunista clásico, que en gran medida desapareció a raíz del colapso de la Unión Soviética en 1991, nunca participó de las ideas revisionistas de Gramsci, ni aún menos de las de la Escuela de Frankfurt. De hecho, son las naciones descendientes del segundo mundo comunista de la Guerra Fría, las que actualmente se están oponiendo con más insistencia a las ideas neomarxistas y globalistas totalitarias del occidente anglosajón y europeo, por considerarlas o decadentes o neocolonialistas. Ejemplos sobresalientes de estas naciones son la República Popular China de Xi Jinping, la Federación Rusa de Vladimir Putin, y en menor dimensión, aunque no de determinación, la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Mateusz Morawiecki. También es importante mencionar a la India de Narendra Modi, que actualmente se encuentra jugando a dos barajas, entre comillas, entre ambos bandos, en preparación para ese futuro, ya no tan distante, en el que va a tener que enfrentarse a la República Popular China por el predominio mundial. En su revisión del marxismo, Gramsci estableció que la sociedad estaba dividida en dos capas principales. Una primera capa basal compuesta por los agentes integrantes de la economía, es decir, la burguesía terrateniente, empresarial, comercial y financiera, los trabajadores, el capital y los medios de producción y distribución, y una segunda capa superpuesta, integrada por los agentes participantes de la cultura, es decir, y principalmente, los intelectuales, la educación, la religión y los medios de comunicación. Según Gramsci, Marx había concentrado su atención sobre la primera capa basal de la sociedad, al establecer que durante la dictadura del proletariado de la Revolución Comunista, la dirección de la clase proletaria tendría que realizar la tarea de hacerse con la posesión y el control de los medios de producción para reorganizarlos y ponerlos a funcionar en beneficio de la clase proletaria mayoritaria,
para así establecer la justicia social. Una vez conseguido este objetivo fundamental para la estabilidad socioeconómica, el progreso de la sociedad socialista hacia el paraíso comunista sería un proceso que se produciría de una manera relativamente espontánea y natural. Es decir, según Gramsci, Marx había concentrado su atención sobre los aspectos materiales de la revolución y había menospreciado los aspectos culturales y espirituales de la población, objeto de la revolución. Según Gramsci, estos aspectos culturales y espirituales de la población eran tan o más importantes para el triunfo de la revolución que los puramente materiales. Si la población no aceptaba y no incorporaba en su pensamiento y en su comportamiento cotidiano los preceptos de la revolución comunista, se dedicaría por activa o por pasiva a una resistencia a la misma. Esto forzaría a la dictadura del proletariado a obligar por la fuerza al pueblo a obedecer lo que no quería hacer. La evolución natural de la sociedad socialista hacia el paraíso comunista se interrumpiría. La revolución quedaría reducida a una dictadura tiránica que terminaría por fracasar similarmente a como lo hicieron las monarquías absolutistas de los siglos XVIII y XIX. Según Gramsci, las instituciones fundamentales para influir sobre y controlar la cultura popular eran la Iglesia, la educación y los medios de comunicación. Con respecto a la Iglesia, sería la más complicada de controlar de las tres. Habría que convencer, por las buenas o por las malas, a su dirigencia de abstenerse de interferir en contra de la difusión de los preceptos culturales necesarios para que el pueblo se aviniera a proseguir en su evolución hacia el paraíso comunista. Habría que convencer a su dirigencia a dedicar su religión a la mera satisfacción de las necesidades espirituales y a calmar las angustias de la vida terrenal y las expectativas de la supuesta que vendría después. Habría que convencer, poco a poco, a los miembros más jóvenes y futuros dirigentes de la Iglesia a aceptar que los preceptos de igualdad, justicia y paz social de la revolución en realidad no serían tan diferentes ni contradictorios con los tradicionales de la Iglesia. Habría que convencer a la dirigencia de la Iglesia de que los objetivos finales de la revolución serían muy parecidos a los de su religión. Con respecto a la institución educativa, sería la más importante de cara al futuro de la revolución. La política a seguir respecto a ella tendría dos vertientes principales. La primera sería detectar y desalojar, progresivamente, a los maestros y profesores con ideas opuestas o contradictorias a las de la revolución, y que osaran intentar comunicárselas a los niños y jóvenes a su cargo. La segunda sería modificar, progresivamente, los planes de estudio de todos los niveles educativos, para irlos armonizando con los preceptos y adecuando a las necesidades de la revolución. Esta sería una actividad en la cual los intelectuales revolucionarios serían protagonistas y tendrían una máxima responsabilidad. Con respecto a los medios de comunicación, serían los más importantes de cara al presente de la revolución. Por eso, y no en vano, el mismo Gramsci optó por abandonar sus estudios universitarios para dedicarse al oficio del periodismo, con tal insistencia y destreza que lo condujeron a la notoriedad social, a la prisión, y a través de sus cuadernos de la cárcel, y después de su prematura muerte, a la inmortalidad cultural, la única que, en nuestra opinión, creamos que exista. Regresando al tema de los medios de comunicación, la línea de acción a seguir respecto a ellos sería la de condicionarlos para que emitieran y dispersaran continuamente los mensajes y las ideas coherentes con los preceptos de la revolución. Esto podría conseguirse mediante 4 políticas fundamentales. La primera sería la de cancelar todos aquellos que por tradición o por acción persistieran en la difusión de mensajes antagonistas o críticos con los preceptos o los dirigentes de la revolución.
La segunda sería la de emitir reglamentos o leyes que le permitan al Estado revolucionario amenazar con, o castigar con multas o penas de prisión, a todos aquellos periodistas o comunicadores sociales rebeldes que persistan en emitir y dispersar mensajes antagonistas o críticos con los preceptos o los dirigentes de la revolución. La tercera sería la de persuadir económicamente, entre comillas, a los medios de comunicación para que se avinieran a emitir y dispersar aquellos mensajes e ideas coherentes con los preceptos y elogiosos de los dirigentes de la revolución. La cuarta y final sería la de censurar, bloquear y silenciar, de todas las maneras disponibles para el Estado revolucionario, aquellos mensajes antagonistas o críticos con los preceptos o los dirigentes de la revolución, y cuyos emisores se encontraran fuera del alcance de las medidas punitivas estatales consideradas en la política número 2. En nuestra opinión, la obra de Gramsci se caracteriza por los siguientes aspectos principales. 1. Su evolución fue de abajo hacia arriba, entre comillas. Él fue un hombre de origen humilde, que vivió con y formó parte del proletariado, y por lo tanto, pudo conocerlo de primera mano. Él fue un hombre profundamente comprometido con sus ideas y con su causa intelectual comunista, por la que sufrió una larga prisión y, quizás, una prematura muerte. Él fue un hombre que supo y pudo elevarse desde un origen humilde hasta la inmortalidad cultural gracias a su inteligencia y a su tesón a toda prueba. Él fue todo lo contrario de los neomarxistas modernos a quienes, paradójicamente, contribuyó a dotarlos de un modus operandi, entre comillas. Él fue todo lo contrario de los neomarxistas modernos a quienes, salvo contadas excepciones, que existirán, pero que no conocemos todavía ninguna, al menos en la política española, les importa un pimiento el proletariado y su destino. Él fue un comunista íntegro y no un político neomarxista hipócrita que se ha metido en eso de la política, entre comillas, con la intención primordial de medrar a costa de los dineros públicos. 2. Su enfoque fue de arriba hacia abajo, entre comillas, y diametralmente opuesto al de Marx. Su enfoque se concentró en los aspectos culturales y espirituales de la población objeto de la revolución y no en los aspectos materiales de la revolución, como había hecho Marx. Su enfoque de la revolución le confirió el protagonismo a los intelectuales comunistas en el campo de las ideas y no a los políticos comunistas en el campo de la agitación y la rebelión de las masas proletarias, como había propuesto Marx. La que con el tiempo sería denominada como la Escuela de Frankfurt comenzó en Alemania en 1923 como un grupo de intelectuales académicos marxistas con la intención de realizar un estudio crítico del marxismo para tratar de comprender, entre otras cosas, el por qué la revolución marxista comunista, hasta aquella fecha, no había podido triunfar más que en la antigua Rusia zarista, un país eminentemente agrícola y poco industrializado. Es decir, las premisas originales de su estudio eran similares a las de Gramsci. Con el tiempo, su propósito original de índole política, de estudiar al marxismo, fue mutando hacia una vertiente sociológica, que está en la base de la presente ideología progre, que pretende triturar a la civilización occidental, sobre todo, destruyendo a la familia, al nacionalismo de los pueblos y al cristianismo. Entre sus predecesores no se encuentra expresamente Gramsci, pero sí Friedrich Nietzsche, Mikhail Bakunin y Georgi Lukács. Nietzsche había dicho que la cultura occidental era un error erigido sobre la mentira del cristianismo y es considerado como uno de los filósofos principales de la sospecha, entre comillas, por su postura escéptica ante la cultura y la tradición de la civilización occidental. Bakunin, el principal teórico del anarquismo, en su libro Dios y el Estado, había dicho que la civilización occidental merecía ser destruida del todo, con la sola excepción de la novena sinfonía de Beethoven. Lukács consideraba que la cultura occidental era un error en su conjunto. Había sido nombrado consejero por Bela Kun,
durante la muy breve revolución comunista soviética que se produjo en Hungría en 1919. Los objetivos fundamentales de Lukács fueron la destrucción de la familia, de la identidad nacional húngara y del catolicismo. Lukács impuso las clases de educación sexual obligatorias en las escuelas. En 1923, después del fracaso de la Revolución Comunista Húngara, Lukács escribió el libro titulado Historia y conciencia de clase, que ha resultado fundamental en el proceso de cambio del marxismo clásico, desde su prioridad de actuar sobre la capa basal económica de la sociedad, por la nueva necesidad de actuar sobre su superestructura institucional y cultural. Como dejó dicho Gramsci, el mundo civilizado ha estado sobresaturado de cristianismo durante 2000 años, y por eso, una tal cultura solo puede ser reconstruida actuando desde adentro. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt, casi todos ellos judíos y todos izquierdistas, se vieron obligados a abandonar Alemania a partir de 1933 con el advenimiento del nazismo y emigraron a los USA. Algunos se quedaron definitivamente allí, mientras que otros regresaron a Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sus fundadores fueron el mecenas Lucio Félix José Weil, más conocido como Félix Weil, un financiero germano-argentino de origen judío, que costeó la creación en 1923 del Institut für Sozialforschung, o Instituto de Investigación Social, de la Universidad de Frankfurt, y el otro fue Friedrich Pollock. Entre sus más famosos integrantes estuvieron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Axel Honneth y Jürgen Habermas. Ya desde el principio estos intelectuales, entre comillas, incorporaron temáticas, ahora tan trajinadas como la del medio ambiente. Horkheimer rechazó el carácter de fetiche que Marx le había asignado al trabajo. Posteriormente comenzaron a desarrollar el eje principal de su filosofía: el derecho humano, entre comillas, de alcanzar la felicidad, pero no a través del progreso y de la virtud, sino a través de los sentidos, el hedonismo y la sexualidad, un enfoque manifiestamente decadente. Incorporaron el psicoanálisis para explicar cómo la felicidad era negada en la cultura occidental mediante la represión psicológica y sexual, y así produjeron una mezcolanza entre marxismo y psicoanálisis, sobre todo de las manos de Adorno, Horkheimer y Fromm. Adorno era músico y Fromm psicólogo, y ya desarrollaron los conceptos de liberación sexual y de política de género, tan recurridos hoy en día por la ideología progre, enunciando que el sexo no es una característica natural, ni genética, ni hormonal, sino que es una clasificación general y artificial creada por la sociedad. Una vez mudados a los USA empezaron a relacionarse con los integrantes del sector izquierdista del Partido Demócrata, entonces en el poder con Franklin Delano Roosevelt de presidente. Comenzaron a promover cambios en el lenguaje cotidiano, introduciendo términos de entonces poca relevancia tales como los de tolerancia y diversidad. Luego, en 1950, Adorno, ayudado por varios psicólogos de la Universidad de Berkeley, publicó el libro titulado La personalidad autoritaria, que iba a ser importante en la historia de la Escuela de Frankfurt. El libro se basa en unas investigaciones mediante encuestas realizadas en la Alemania de principios de los años 30 por Erich Fromm sobre la clase trabajadora. Mediante tal investigación, Fromm clasificó las personalidades de este colectivo en 3 clases: personalidad autoritaria, personalidad revolucionaria y personalidad ambivalente. En su libro Adorno se atrevió a enunciar, nada menos, que la cultura occidental es fascista, o al menos prefascista, porque tiene un predominio de la personalidad autoritaria. Según Adorno, el defensor de la cultura estadounidense era un fascista necesitado de ayuda psicológica. Las sociedades capitalistas habían aceptado el fascismo y el nazismo porque la estructura familiar estaba dominada por el carácter masculino patriarcal y por tanto, el fascismo se adquiere desde la infancia en la familia.
De esta manera ya quedó introducido el principio, hoy tan en boga, de la culpabilidad del heteropatriarcado en muchos de los males sociales, tales como la violencia, el maltrato a la mujer y el desprecio a los homosexuales. Según la psicología clásica, tanto el profascismo como la homosexualidad eran rasgos patológicos de la personalidad causados por una especie de infantilismo emocional. En el caso del fascismo, por su insistencia en la homogenización de la sociedad, rechazando lo diferente y lo diverso. En el caso de la homosexualidad, por su búsqueda de lo igual y su alejamiento de lo complementario en el instinto sexual. Sería algo semejante a la tendencia de los niños varones de agruparse solo con otros niños varones, de burlarse de las niñas, de ridiculizarlas y de considerar la acusación de la posesión de cualquier rasgo afeminado como un insulto que precisa ser limpiado a puñetazos. La misma Organización Mundial de la Salud, la ahora muy famosa OMS, a partir de la pandemia, entre comillas, del coronavirus chino, consideró a la homosexualidad como un trastorno de infantilismo psíquico hasta el año de 1990. La izquierda marxista clásica siempre fue radicalmente opuesta a la homosexualidad. En su personalidad autoritaria, Adorno le dio la vuelta a la tortilla, entre comillas, alegando que el carácter fascista se adquiere ya en la niñez por causa de la educación tradicional basada en la obediencia a la autoridad del padre, del maestro, del sacerdote, etc. Así que el fascismo no era debido a ningún trastorno de infantilismo psíquico, sino a un resultado y un rasgo inherente a la cultura tradicional. El fascismo era la repetición en la edad adulta de comportamientos violentos adquiridos durante la infancia. Los niños educados en hogares patriarcales, estrictos y autoritarios eran los futuros fascistas en potencia. Por tanto, para erradicar al fascismo era necesaria la destrucción de la familia tradicional. A partir de aquí, la Escuela de Frankfurt comenzó a emplear estos conceptos para cuestionar los fundamentos de la cultura tradicional occidental y cristiana. La homosexualidad ya no era, tampoco, ningún trastorno emocional infantilista, sino, simplemente, una interpretación genéricamente hedonista del mundo y de la existencia. Junto con lo de que la homosexualidad ya no era ningún trastorno emocional, lo que pasó a ser un trastorno fue el rechazo a la homosexualidad, eso que hoy en día se denomina como la homofobia, entre comillas. Esta interpretación al revés ha sido abrazada por el mundo progre, en el cual lo normal y natural es la homosexualidad y lo anormal y patológico es la heterosexualidad. La Escuela de Frankfurt centró su atención sobre la necesidad de emplear a los medios de comunicación y a la educación como las dos herramientas principales para combatir al autoritarismo y al fascismo en la sociedad. Los medios de comunicación como la herramienta al corto plazo y la educación como la herramienta al largo plazo. En esta línea crearon el denominado Proyecto Radio, iniciado en 1937 y financiado por la Fundación Rockefeller, e influyeron a los estadounidenses a través de la radio, demostrando poder forjar opinión pública mediante la difusión constante de rumores, mentiras o medias verdades, mediante la denominada técnica del entrenamiento en sensibilización, utilizada después por Kurt Lewin y Abraham Maslow durante la Segunda Guerra Mundial, para inculcar en los soldados el odio al enemigo. También introdujeron el principio de que el profesor no debía enseñar, sino solo enseñar a aprender, erosionando la autoridad del profesor, quien debía solo ser un modesto guía para que los alumnos se forjasen su propio proceso de aprendizaje. El alumno debía ser la única autoridad de su propia vida. Se inició el proceso del rechazo a todo tipo de autoridad. La del padre, la del sacerdote, la del maestro, la de la policía, la social, la intelectual, etc., para no reconocer a nadie como mejor que el individuo. También afirmaron que el cristianismo era una fuente de antisemitismo, de capitalismo y de autoritarismo, inherentemente fascista. Además, la familia era una fuente de autoridad patriarcal heterosexual.
Justificaron la necesidad de destruir al cristianismo y a la familia porque el cristianismo imponía la autoridad suprema de Dios, mientras que la familia imponía la autoridad patriarcal heterosexual. Continuaron con la formulación de la famosa teoría crítica, consistente en dos ideas principales. Primera, el futuro de la sociedad no es predecible ni determinista. No se puede pronosticar su evolución, como según afirmaban, primero el positivismo de Auguste Comte y después el socialismo científico de Karl Marx. Segunda, la infraestructura económica no es el único factor de cambio social, sino que es más importante la superestructura psicológica, social y cultural. Esto explica que la escuela de Frankfurt se convirtiera en la Biblia filosófica del globalismo, que no es ya socialismo, sino capitalismo transnacional. El globalismo defiende la tesis de Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de que fue el calvinismo el que justificó que el conseguir riquezas era demostración de ser un elegido de Dios ya en la tierra, todo al contrario que el catolicismo, según el cual la usura o préstamo con interés era reprochable, vergonzoso e inmoral, según la tesis de que el dinero no puede parir más dinero. Según Calvino, aunque los designios de Dios son inescrutables, también Dios ha dispuesto que el éxito terrenal es signo de futura salvación celestial después de la muerte, de manera que los ricos y poderosos, muy probablemente, irán al cielo, mientras que los pobres y los fracasados probablemente no irán. Y uno se pregunta, ¿a dónde irán los desdichados entonces? ¿Al purgatorio? ¿Al infierno? La escuela de Frankfurt se posicionó contra el progresismo aduciendo que el progreso no está garantizado que sea beneficioso, que la historia no está predeterminada y que la felicidad no está asegurada. Así que lo conveniente es el hedonismo, por razones prácticas. Buscar el placer ante la ausencia de la felicidad. Buscar el placer con el sexo, las drogas, la homosexualidad, etc., tal y como fue reivindicado por la Revolución del Mayo del 1968. Por último, Jürgen Habermas introdujo la importancia del diálogo, hoy una palabra fetiche en el lenguaje políticamente correcto. No importa si el diálogo es útil o no. No importa si es sincero o es una farsa. El diálogo es un bien en sí mismo. La escuela de Frankfurt partió del marxismo para terminar en otra cosa. La revolución ya no fue más la abolición de las injusticias sociales, sino la supresión de las causas psicológicas y culturales de la infelicidad humana. Los de Frankfurt terminaron rechazando el método soviético y el colectivismo, según ellos, fracasados, para apostar por el individualismo. Particularmente Horkheimer y Adorno rechazaron al fascismo y al comunismo para contribuir a un nuevo tipo de liberalismo, el actual neoliberalismo. Contribuyeron así a crear un nuevo marxismo cultural, el actual neomarxismo, que no trata de imponer un marxismo estilo soviético, sino un capitalismo transnacional, el hedonismo y el neoliberalismo. El llamado neomarxismo ya no es rojo, entre comillas, sino progre. Aunque el pensamiento progre sea un descendiente del marxismo, difieren en bastantes aspectos, como un hijo de un padre. El totalitarismo había sido introducido ya en el siglo XVIII con la Ilustración, con Rousseau, etc., al proclamar la felicidad como un derecho. Esto la transformó en un objetivo político. La filosofía política dejó de tratar solo sobre aspectos públicos para incorporar también los aspectos íntimos. Lo privado se hizo también político y materia de intervención estatal. El absolutismo se fue transformando en totalitarismo. El marxismo buscaba la emancipación humana principalmente por la vía económica. El actual neomarxismo la persigue por la vía principalmente cultural.
Esto contribuye a un nuevo liberalismo en que todo se vende y todo se compra, el neoliberalismo, con un capitalismo transnacional, como una suma de globalismo más totalitarismo que gustamos llamar globalitarismo, en el que todo tiene un precio, todo es mercancía, es el desemboque del materialismo. Lo había predicho Max Weber con su desacralización del mundo. La ciencia había sustituido los mitos y creencias de las religiones por explicaciones matemáticas racionales. La Escuela de Frankfurt diseñó el camino a la situación actual, con su doctrina del control, del lenguaje social, de los medios de comunicación, de la educación y por ende, de todo el contenido cultural. Luego, el feminismo misandrio, la ideología de género y el transhumanismo actuales descienden directamente de la Escuela de Frankfurt y no tanto de Gramsci, y menos aún, del marxismo clásico. La Escuela de Frankfurt construyó una mezcla de marxismo y de liberalismo, ambos surgidos del materialismo, para producir al actual postmodernismo que busca, igual que buscaba el marxismo clásico, la revolución antropológica, pero sin modificar mucho las normas del funcionamiento de la economía. Los conceptos de derecha y de izquierda murieron tras la caída de la Unión Soviética. Ahora la confrontación es ideología progre contra patriotismo, o sea, progresismo neomarxista contra conservadurismo. El marxismo no fue el único tipo de socialismo, pero ha sido el más influyente en la historia universal. Una de las características destacables del marxismo ha sido la incorporación y la redefinición de la dialéctica. En la filosofía griega, dialéctica significaba la contraposición de ideas o conceptos en el sentido de una discusión razonada y culta. Según el marxismo, la evolución de la sociedad no es un proceso suave y ordenado, sino a tirones y frenazos y turbulento, consecuencia de la confrontación más o menos violenta de fuerzas o tendencias opuestas que luchan por imponerse unas sobre, o contra, las otras. Fue a este proceso disruptivo parecido al de la guerra, lo que Marx denominó dialéctica. Para Marx la dialéctica era tan importante que llegó a afirmar que puestos a cambiar una sociedad si no se podía encontrar una dialéctica natural, preexistente, entonces era preciso inventar y provocar una nueva. En el siglo XIX, cuando Marx concibió al marxismo, en pleno desarrollo de la revolución industrial, la dialéctica fue la confrontación entre la clase proletaria, obrera y explotada, entre comillas, contra la clase burguesa, empresarial, explotadora, entre comillas. Pero, como ya se ha dicho, la revolución marxista-comunista no tuvo éxito en ningún país protagonista de la revolución industrial, mientras que sí lo tuvo en la Rusia zarista, un país predominantemente agrícola. Por causa de esto fue que pensadores como Gramsci, en Italia, y los de la Escuela de Frankfurt, primero en Alemania y después en los USA, comenzaron a partir de los años 1920, con una revisión crítica del marxismo soviético clásico. Para los años 1960, principalmente por causa de la Escuela de Frankfurt, la dialéctica había ya cambiado desde la de proletarios contra burgueses a la de los autoritarios que ordenan, contra los autorizados que deben obedecer. La consigna pasó a ser la del rechazo de todo tipo de autoridad, sea la del padre, el profesor, el maestro, el sacerdote, la policía, las autoridades sociales, intelectuales, políticas, etc. La consigna pasó a ser la de no reconocer a nadie como mejor que el individuo. Este cambio de paradigma afloró con notoriedad durante la revolución estudiantil, entre comillas, del mayo del 68 parisino, cuando los estudiantes se rebelaron contra sus profesores. Según ellos, el profesor debía de conformarse con ser solo un modesto guía para que los alumnos pudieran forjarse su propio proceso de aprendizaje, ya que el alumno era la autoridad única de su propia vida profesional, intelectual, etc. Así fue como se suprimieron las tarimas y la configuración de las clases pasó de ser de la de filas y columnas de pupitres frente a un pizarrón,
a la de rondas para insistir sobre la irrestricta igualdad entre todos los participantes. En un proceso parecido al descrito por la canción infantil de los cada vez más elefantes que se balanceaban sobre la tela de una araña, esta mutación y multiplicación de las dialécticas ha continuado y se ha acelerado con el paso de los años hasta los extremos de hoy en día, tales como la de la mujer sometida y víctima, entre comillas, contra el varón heteropatriarcal y abusador, entre comillas. La de la ideología de la violencia de género, propugnada por los chiringuitos progres contra la violencia machista. La de la mujer impedida de crecer profesionalmente contra el techo de cristal impuesto por la sociedad heteropatriarcal. La del relato confrontacional de las nuevas feministas para conseguir de los políticos progres la imposición de cupos de género, entre comillas, pero curiosamente, solo para las plazas privilegiadas y mejor remuneradas, como gerencias empresariales, alta jerarquía estatal, política, judicial, académica, etc., pero nunca entre las ocupaciones humildes, duras o peligrosas, como barrenderos de la calle, recolectores de la basura, mineros, soldados, etc. La del homosexual amenazado y perseguido por la sociedad homófoba para conseguir de los políticos progres la adjudicación de subvenciones con las cuales financiar con dineros públicos sus aquelarres LGTBXYZ, etc. La de la mujer abortista y soberana de su cuerpo, entre comillas, contra la sociedad cristiana, medieval y negacionista a que le quiere impedir poder cometer el homicidio impune de su propio hijo indeseado, y además, financiado con dinero público. La del adolescente con una sexualidad confundida o inmadura al que esa misma sociedad homófoba y retardataria le impide o dificulta su terapia de cambio de sexo, y como no, siempre al cargo de los presupuestos públicos. A estas dialécticas habría que añadir todavía otras más como las de las minorías oprimidas religiosas, indígenas, raciales, etc. De todo lo comentado en este video se pueden extraer, al menos, 3 conclusiones generales. 1. La nueva izquierda contemporánea ya comparte con la izquierda clásica marxista, apenas, poco más que el nombre. 2. La nueva izquierda, o neomarxismo, se ha adscrito del todo a la logia progre globalitaria, junto con los plutócratas hipermillonarios, los globalistas totalitarios y la burocracia supremacista. Los antiguos conceptos antagónicos de izquierda y de derecha hoy en día ya no significan más que un recuerdo que si se sigue empleando es, o por ignorancia, o por hipocresía. La confrontación sangrante actual es la de los progres, adeptos al expolio del pueblo y a la ideología globalitaria, contra los patriotas, que ansían conservar su libertad, su propiedad, su nacionalidad, su cultura, sus costumbres tradicionales, etc. En este sentido los patriotas no son tanto de derechas, entre comillas, pero sí que son conservadores. 3. Si en la cada vez más abierta lucha de progres contra patriotas llegaran a imponerse los progres, Occidente terminará de precipitarse al abismo de una decadencia y una irrelevancia de la que, quizás, ya nunca más podrá recuperarse. Si, en cambio, los patriotas salen victoriosos, entonces Occidente aún tendrá algo relevante que decir y que hacer frente a las nuevas superpotencias con gobiernos autoritarios y planificados representadas principalmente por la China continental y la India. El Poisson.